¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor en sus casas. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy de este mes de febrero, donde eh, hemos estado invitando principalmente, únicamente, perdón, a científicas para que nos cuenten cuál es su trabajo. Me acompaña, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, me acompaña Luis, como siempre, que debe estar muy feliz porque estamos celebrando un segundo aniversario de las primeras grabaciones de lo que se iba a convertir luego en Quantum Astronomy. Bueno, en ese entonces ya tenía el nombre, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, yo la había propuesto de antes. ¿Y cuánto nos faltan para las bodas de oro ya? ¿Cuánto es eso? 48 años. Las Ah, ya. bodas de oro son 50 años. Chuta, ya. Tus papás tuvieron de Pero aniversario hace poco, ¿no? ¿Cuánto fue? andan cerca de los 30. Ya. Así que en algún momento celebrarían esa boda igual que nosotros. Porque supongo que tenemos quantum para rato. O hasta que los triglicéridos no lo permitan. Hoy hay una lista de años, aquí lo estoy viendo en Wikipedia, hasta los 50 años va de uno en uno. Este sería nuestro aniversario de algodón. De azúcar, eso sí. Bueno, pero, en fin, para conmemorar esto, el día de hoy hemos invitado a una compañera de facultad, nuevamente tenemos aquí una compañera de facultad, que recientemente obtuvo su máster en física, eh, y nos va a contar de qué se trata su investigación. Ella es Loreto Martínez. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias, Simón y Luis, por invitarme. Me gusta estar aquí. Un placer aquí en el programa, y vamos a conversar un tema que es completamente nuevo para el podcast, bastante nuevo también para Luis y para mí, que es el de pinzas ópticas. Hay una duda, eso sí, que tengo antes y por eso no lo dije en la presentación. ¿Tu magíster era en física teórica o experimental, o un poco de las dos? Experimental, que tuvo que ponerse muy teórica en vista de la pandemia. No volví a ir al laboratorio ya, más. ¿No? Pero ahí tuviste que hacer como simulaciones y cosas por el estilo. Simulaciones, cálculos, todo lo que podía hacer desde la casa, porque incluso intentamos hacer un poco de trabajo remoto con el computador del laboratorio, pero en realidad no resultó mucho. Así que tuvimos que adaptar completamente lo que estaba haciendo a las circunstancias. Ay, qué Algo difícil. Sí. Pero qué bien Sí, que fue difícil. Bueno, hay que mencionar que el tema de las pinzas ópticas tiene una gran aplicación en sí en ciencia y interdisciplinario, sobre todo en biología y en Sí. particular en medicina. Y eso hizo que fuera merecedor este trabajo de un premio Nobel. Así de importante es. Sí, el Que yo, 2018, el creador de las pinzas obtuvo el premio Nobel. ¿Qué año fue? Hace poco, ¿no? 2018. 2018. Excelente. Entonces, presten mucha atención porque en este capítulo vamos a muy Barça. Loreto va principalmente a explicar eso. Y de pasada, yo también, y me imagino que Luis también, vamos a aprender un montón. Pero para eso, antes vamos a dar una repasada a varios conceptos que son importantes para entender este fenómeno, esta herramienta, esta técnica. ¿Cómo lo llamas tú, Lore? ¿Qué es una pinza óptica? ¿Es una técnica? ¿Una herramienta? Una herramienta, una técnica. En realidad en la tesis ocupo todas las palabras posibles para una herramienta muy poderosa, muy versátil. Todo eso nombres lleva. Excelente. Bueno, y yo aquí no tengo una pinza, pero como ustedes se pueden imaginar, una pinza, la pinza la usamos por lo general para agarrar cosas. Por ejemplo, si ustedes usan pinzas para depilarse, lo usan para sacarse pelo, hacer trabajo más o menos delicado. Si ustedes usan pinzas en la parrilla, Luis, ¿tú usas pinzas, por ejemplo, en la parrilla? sí, pues, pero eso se llama tenaza, pero Sí, cumple la misma función. exactamente. Cumple la misma función, son para agarrar cosas. Entonces me imagino que con estas pinzas ópticas podemos agarrar cosas, ¿no? Claro, pero no como uno se imaginaría con esta tenacita, así. No. Uh-huh. Súper. Entonces entremos allá al detalle de qué cosas necesitamos saber previamente para entender un poco mejor este proceso. Entonces,
el... Perdón, ¿por qué llevan el nombre de ópticas? ¿Qué es la diferencia de una pinza? ¿Cómo podríamos llamarla las otras? ¿Mecánicas? Ujú. Claro, mecánica, que en este caso no es, justamente no es mecánico, sino que lo que se usa es la luz para... La luz es la que crea la pinza óptica, que en realidad es una trampa óptica. Esa sería Ujú. una palabra más adecuada para lo que es, pero siempre se les llamó así simplemente. Y claro, se ocupa una configuración óptica y usando un haz de láser se crea esta trampa óptica que permite manipular objetos y por eso como se llama pinza al final. Perfecto. O Entonces, sí, Luis. que hay que hacer un énfasis, creo yo, en el tamaño de los objetos que mueve esta cosa, po. Es que depende. Es Ujú. muy variado en realidad el tamaño de los objetos, va a depender de la configuración misma, de lo que se quiera hacer, de la longitud de onda del láser y de otros factores. En el caso de lo que yo ocupaba, las partículas eran del orden de un par de micrómetros de diámetro, como una célula me parece, pero también se pueden manipular átomos usando las pinzas ópticas. Claro, De pero hecho, claro, tienes mucha razón en cuanto a que hay un orden de magnitud variado, pero lo que iba yo era que se iban a hacer cositas chiquititas, ah, básicamente moléculas y cosas del mundo microscópico, donde empieza a valerse también la física cuántica, por lo general. sí, sí, de Ya, o sea, acuerdo. Sí. ¿no podrías hacer una trampa o pinza óptica para atrapar a una persona? O sea, no sé si podría decir que es imposible. No lo he intentado hacer ni he calculado qué se necesita para eso, pero Creo que necesita un láser muy grande, como lo de los dibujos animados, así como el... sí, tendría que ser como cuando la típica imagen de la vaca que está siendo abducida por los extraterrestres y sale como una cuestión así, unas de luz. Se Hoy vería quizá yo ocupan una pinza óptica, mira. una gran, gran. Interesante. Bueno, si ven que hay una persona aquí que está aplicando pinzas ópticas para raptarse personas o para robar cosas, van Me, a, me van a saber que imagino sí. como los inventos de este profesor malvado de Phineas y Ferb. No, no, Doofenshmirtz, sí. ese, claro, que ocupa como rayos láser gigantes y cosas por el estilo. Sí, sí, me lo imagino exactamente como un supervillano. O sea, ahora me voy a robar, no sé, la luna, como en, ¿qué película era? Mi Mi villano villano favorito. favorito. Sí, Sí. robar la luna. Ya, pero entonces me gustaría que esto sí lo hemos tratado varias veces en el podcast, pero creo que es importante mencionarlo, cómo interactúa la radiación con la materia, en este caso, porque estamos hablando de que estamos usando luz para atrapar materia, entonces ahí estamos juntando radiación y materia. Entonces, ¿qué tipo o qué interacción aparece ahí? Bueno, acá lo más importante es tomar en consideración que la luz tiene momentum y eso es lo que permite que la luz pueda interactuar de esa manera con la materia y así podamos ejercer fuerza sobre las partículas, que ese es lo fundamental. Ahora, la manera de entenderlo va a depender igual de la proporción entre la longitud de onda del láser y el tamaño de las partículas, pero dos maneras simples de entenderlo es una, que obviamente el haz de luz tiene un campo eléctrico y si la partícula tiene un tamaño determinado respecto a la longitud de onda del láser, van a interactuar a través de polarización de la partícula debido a este campo magnético, o sea, perdón, campo eléctrico externo. Otra manera de entenderlo, si lo pensamos con óptica de rayos, es simplemente que la luz es refractada, un haz de luz es refractado por la partícula y esto va a producir un cambio de momentum debido al cambio de medio, perdón, entre por ejemplo, si el medio es agua normalmente para atrapar, pasa el haz de luz, el rayo de luz del medio a la partícula después de vuelta al medio y eso produce un cambio de momentum, obviamente por la transferencia de energía hacia la partícula. Y eso permite, dadas ciertas condiciones, que la partícula sea atrapada. Siempre es la idea que la partícula sea atraída hasta un foco. Entonces, como digo, depende de la proporción, cómo entendemos esto, pero el principio físico es ese. Entonces hay una fuerza resultante que va en la dirección en que aumenta la intensidad del láser, es decir, hacia el foco de este, y ahí es donde se produce el atrapamiento óptico. Pensemos en la trampa que tiene una forma como como dijera, Un cilindro apretado al medio.
Claro, un cilindro apretado al medio. Y No ahí sé si como que me cuesta sin hacer la mímica. Y ahí es hacia donde se ve atrapada la partícula y hacia allí apunta la fuerza resultante. Da estas condiciones, digamos que la partícula sea eléctrica, depende del medio, el índice de refracción del medio, de la partícula, etc. Pero no súper. es acá muy enredado. Creo que podría yo complementar para la gente que no ha estudiado los podcasts anteriores, que la luz, ¿cierto? Es una onda que se propaga, ¿cierto? A través del campo electromagnético. Entonces, imagínenselo como la superficie del agua en el océano, que va a tener un monte y un valle. Eso vendría siendo una especie de pulso de onda. Y el tamaño de ese pulso, ¿cierto? La distancia que hay entre la guatita y el valle es lo que se llama la longitud de onda. Y eso, obviamente, la escala en que tenga eso va a influir qué tanto interactúa con el barquito que tenga encima. Entonces, si tenía un barquito chico, lo más probable es que las olas que más afecten van a ser olas que sean más o menos del tamaño del barco. Si tiene una ola con una longitud de onda muy grande, el barco va a subir completo y va a bajar y no va a sentir nada. Pero bajo esa misma ola, si tú tenías un carguero, por ejemplo, un barco muy grande, le va a afectar mucho ese tipo de ola. Aquí estamos hablando de algo parecido, que modulando la frecuencia de la luz, tú vas a poder manipular distintos tipos de partículas. Oye, Lore, cla- digamos, que ¿en qué espectro tú estás ocupando los láseres para manipular moléculas y slash átomos, más o menos? Nosotros ocupamos 1064 nanómetros de longitud de onda, es decir, una luz infrarroja. Se pueden usar otras longitudes de onda, normalmente se usa esa porque como las pinzas ópticas tienen muchas aplicaciones en biología, eso, la luz infrarroja no produce daño biológico, por ejemplo, si se están usando células, hebras de ADN, etc. Mira, eso es interesante, porque el 5G y todo eso más o menos se mueven por ahí y no va a producir cáncer, ¿cierto? No, definitivamente no. excelente. Oye, el Lore, según lo que explicaste recién, entonces hay de alguna manera dos regímenes de pinzas ópticas o aplicaciones en las que funcionan para partículas cargadas y las que funcionan para partículas neutras. No, en realidad, depende, o sea, en realidad hay tres regímenes principales por los que se explica el atrapamiento óptico. Esto es más que nada para un tema cualitativo, los que yo mencioné. Hay uno que se ocupa para todos, pero en realidad son unos cálculos muy complejos, simulaciones muy específicos, etc. Pero aplica para todo el rango posible de proporción entre la longitud de onda y el radio de la partícula. Las partículas pueden estar cargadas en uno u otro régimen. De hecho, por ejemplo, nosotros usábamos partículas magnéticas en esta investigación. Las partículas pueden ser neutras, solamente dieléctricas también. Pero finalmente depende de lo que quieras hacer. En ese sentido, no hay una limitación del régimen para si la partícula tiene carga o no. Esto ocurre porque la partícula es dieléctrica, se va a polarizar con el campo magnético, eléctrico, externo. Claro. Creo que no hemos hablado de qué es lo que es dieléctrico. No, así que si lo puedes mencionar brevemente, Luis. Básicamente en el mundo del electromagnetismo lo separamos en dos grandes familias de forma clásica, antes que me corrijera Lore, que son los conductores y los no conductores, po. Entonces los no conductores también se le llaman dieléctricos. Hay otras familias raras que ya se explican con cuántica, que son por ejemplo los semiconductores. Entonces el conductor básicamente deja pasar libremente las corrientes, pero termina expeliendo el campo eléctrico. Pero el dieléctrico lo que hace es que sus partículas, digamos, tienen fuerza de unión, entonces no se destruyen fácilmente con el campo eléctrico, pero sí lo que hacen es que se empiezan a alinear con el campo. Los pequeños dipolos que conforman esto, es como que se polariza la cuestión y se alinean con el campo, pero el campo que ellos crean al unir estos dipolos, por lo general termina oponiéndose a este campo eléctrico externo y termina atenuándolo. Pero básicamente un dieléctrico es un aislante. Algo que no conduce a la electricidad. Súper. Ya, genial. Entonces ya establecimos más o menos qué son las pinzas ópticas. ¿Usas
Bueno, hemos hablado todo el rato del láser, pero me imagino que eso es un sistema de láseres. Sí, o sea, es un láser, pero es un Ok. sistema óptico que permite crear la trampa. Hay otras configuraciones que usan múltiples láseres, no sé si se dice láseres o láseres, simultáneamente, por ejemplo, para crear más de una trampa óptica. Pero en la configuración que tenemos nosotros es un láser que pasa por esta configuración óptica de espejos, telescopios, por un sistema de deflexión, un deflector acusto-óptico con el que creamos múltiples trampas simultáneas. Y todo eso es enfocado con un objetivo de microscopio en una pequeña celdita que contiene agua. Y ahí es donde se crean las trampas ópticas. Perfecto. Acusto, ¿cómo fue lo que dijiste? Acusto eléctrico. Sí, esa parte me gustó. Deflector acusto-óptico. Acusto óptico, eso. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque, bueno, lo que hace es deflectar la luz, pero lo que tiene es, en su interior son dos cristales por el que se hace pasar una onda de ultrasonido, y esa vibración genera un patrón de difracción que permite que el láser sea desviado con un determinado ángulo, por difracción de Bragg. Y así, porque el objetivo en definitiva es que tengamos más de una trampa al mismo tiempo con solamente un haz de láser. Entonces la posición en la que está el haz es compartida rápidamente, esto va cambiando con una frecuencia muy alta, entre dos posiciones, y pareciera como si las trampas fueran simultáneas. Entonces básicamente, es casi como si tuviera el haz en dos lugares al mismo tiempo, porque va cambiando muy rápido, la partícula no se da cuenta, digamos. Es como que cuando agarráis un pan muy caliente, te lo empezáis a pasar de una mano a otra sin que se te caiga. Mira, yo iba a decir que es como la corriente de la casa, que oscila, entonces no se ve como si se apagaran las cosas, pero esa metáfora está mucho más cuantumificada. Sí, tal vez están haciendo malabares con la particulita que quieren mover. Claro, y se pueden así crear muchas trampas al mismo tiempo, hasta 10. Claro, Incluso. yo pensaba que cambiaban el lente, así como ya, ahora tengo que moverlo para la izquierda, entonces cambio el lente. Inserto un chip nuevo, así como. No sería muy eficiente. Sí, eso es verdad. ¿Y este láser que usan, qué potencia tiene? La potencia de salida son como casi 500 miliwatts, pero obviamente hay muchas pérdidas ópticas por los diferentes elementos del espejo, sobre todo el deflector acusto-óptico. Al final, la potencia efectiva en la muestra debe ser como un 10% de eso. Ya, de todas Entonces, maneras menos es cáncer más, le da. de todas maneras es más que los láseres que usamos en astronomía recreativa. Esos láseres verdes son de 5 miliwatts, algo así. No me acuerdo, pero el típico láser verde que se usa para apuntar el cielo, sí, es de unos pocos miliwatts. Ya, qué Oye, bacán, yo pensé que era algo mucho más potente. hay que decir ahí un detalle. Porque en física experimental casi todo ocupa el láser. O sea, a todos los que conocí en ese momento trabajan con un láser. Como que el mejor regalo de Navidad para un físico experimental es regalarle un láser. Pero este láser, como dijo la Lore, es infrarrojo, por lo tanto no se ve. Y me han contado una anécdota de gente que recién entra al laboratorio y es como, oye, el láser no prende, y tratan de mirar así como por el agujero y se terminan quemando las retinas. Eso hace que... Sí, si es que nos avisaron, así que nadie ha sufrido ese tipo de... Ningún físico ha sido lastimado en la investigación de esta. Claro, al final es como cuando la gente con las armas mira por el cañón, que Claro, sí, puede es resultar muy operativo. peligroso, sí. Sí, y Claro, es un liceo al final, porque como no vemos el láser, no es tan simple como decir, sí, va ahí, llega efectivamente a donde quiero que llegue. Yo ni claro, siquiera lo po. puedo, tengo que usar este papel especial para ver. Entonces, No es como cuando tú tienes un láser y apuntas a la piscina y se ven las de luz, po. Se, claro, se ve la línea. Acá tú estás viendo cómo la cuestión se mueve nomás sí, yo por estoy a arte. ciegas confiando en que esté. Ni con una cámara infrarroja lo podrías ver. No sé cuál es el rango típico de las cámaras infrarrojas. Nunca he usado una cámara infrarroja, es que hay unos cartoncitos que se usan para ver el haz. Entonces ahí yo puedo saber que está... De hecho, yo lo ponía para ver que efectivamente hubiera dos trampas y yo veía los dos puntitos rojos ahí en el... Excelente.
Yo pensé que era un cartoncito del tipo, pongo el cartoncito acá y si se quema es porque está llegando el láser. Si lo dejáis mucho rato se quema, sí. O Ya. sea, podrían prender un cigarro o uno más feliz con ese láser. Nunca lo intenté la... Ah, ya. Bien, súper. Perdón, perdí el hilo. Entonces, esta configuración óptica ¿ya estaba predeterminada por el laboratorio o tú tuviste que hacer una propia para para los experimentos que realizaste? En realidad, bueno, es que este montaje pasó por diferentes etapas. Cuando yo llegué al laboratorio creo que estaba horizontal, después lo pusimos vertical, después lo pusimos horizontal, entonces como que ha sido armar y rearmar, desarmar muchas veces. La última configuración sí la armé yo junto con mi tutor de tesis y, y fuimos ahí en el camino como implementando más elementos. Habían cosas que cuando yo llegué no las sabía, entonces mi profe así como, ya, este espejo cumple esta función, este cumple esta función y fui como aprendiendo sobre la marcha. ¿Quién fue Pero tu tutor? el Jerónimo Mays, Ya, ya. muy buen tutor de tesis, en todo caso. Tiene muchos láser para jugar Sí, hay en varios su experimentos laboratorio. en el Sí. laboratorio, estábamos bien apretados ahí. El, ¿Y qué tan diferentes son las configuraciones si es que tú quieres hacer eh, un experimento en el que, no sé, quieras hacer algo similar, pero con objetos de distinto tamaño? Quieres atrapar objetos de distinto tamaño. Buena pregunta. Bueno, o sea, de partida tiene que cambiar la configuración del haz del láser, no necesariamente solo la longitud de onda, sino que también la manera en que se configura, porque nosotros usamos todos estos espejos, son como 3 espejos, después un telescopio, para poner el láser en una determinada posición, digamos, en el eje horizontal, así como también ensancharlo o angostarlo en la medida que sea necesario. Entonces nosotros tenemos un beam waist que es apropiado para el tamaño de las partículas. Por lo tanto, eso habría que ajustarlo en la configuración previa, que todo el camino óptico que sigue el láser para atrapar una partícula, por ejemplo, más grande. Ahí yo desconozco el detalle así completo de cómo lo arman, pero sé. Perfecto, o sea, no es tan simple como llegar y cambiar el láser o ajustar la potencia y ya listo, programarlo con otra cosa. Ya. Aparte que todo como donde se pone la muestra, todo eso está pensado para ese tamaño de partículas también. Súper. Vamos a ir a otro tema que es para ya adentrarnos en la tesis de Loreto, que aquí dice que en el resumen de su tesis que me envió, dice que hay unas esferas que están atrapadas en agua, como comentaba recién, que el agua era el medio en el que se atrapaban estas, y que exhiben movimiento browniano, que estoy seguro que eso tampoco lo hemos tocado en el podcast. No, no lo hemos tocado. No, ya, súper. Entonces, sí, Lora nos puede contar un poquito más de movimiento browniano. Sí, bueno, podemos imaginar, en términos simples, aquí vamos a pensar en las partículas que están atrapadas en agua. Estas partículas tienen un tamaño de micrómetros, como una célula eucarionte típica, me parece. Y si están atrapadas en agua, obviamente las moléculas del agua son mucho más pequeñas que el tamaño de la partícula misma. No sé cuánto más pequeña exactamente, pero son mucho más pequeñas. Y pensamos que ya, esta partícula está aquí suspendida en el agua, por lo tanto están estas partículas. Cada una de estas partículas que componen el agua, por ejemplo, el agua pensemos está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Va a haber una agitación térmica en las partículas que componen el agua. Y estas van a vibrar debido a esta temperatura que tiene el medio. Esta vibración va a generar un movimiento en el medio, un movimiento aleatorio, es decir, es indiferente a la dirección. Si las partículas van a empezar a colisionar entre ellas debido a esta agitación térmica, esta agitación va a ser en todas las direcciones, entonces vamos a tener vectores de velocidad que apuntan en realidad a todas las direcciones y esto va a producir choques, no solamente entre las partículas del agua, sino también hacia la partícula que está, en este caso atrapada, que es la partícula grande, y esto va a ser aleatorio porque van en cualquier dirección, en cualquier momento, digamos.
y esto va a generar Claro. una fuerza resultante sobre la partícula grande, y esta fuerza, como los choques son aleatorios, es una fuerza aleatoria que tiene una distribución de probabilidad que va a estar dada en este caso por la distribución gaussiana. Entonces consideramos que ese es el movimiento browniano. Creo que eso es en términos simples. Lo más importante es que es un proceso estocástico finalmente y que la fuerza es aleatoria. Eso es lo fundamental. Ujú. Hay que decir que ese fue un problema que resolvió Einstein también, pues. Sí, Era cómo se movía una partícula de polen encima de la superficie del agua, po. Y era porque, claro, el agua, como está compuesta de partículas que están agitadas, lo golpeaban y lo terminaban desviando en dirección aleatoria. Y Y por eso se ganó interesante. el Nobel, ¿o no? No, por el no, por el fotoeléctrico. Ah, por fotoeléctrico. el fotoeléctrico, ya, siempre Es los por otras confundo. cosas, pero el movimiento browniano también era muy importante y no hubo Nobel. Y tampoco por la relatividad general. No. Bueno, Loreto dice que esas fuerzas siguen una distribución gaussiana, que es la típica campanita que aparece que tiene un máximo en un punto y después decaen hacia los lados, una función muy bonita en matemáticas que aparece en todos lados. Si esas fuerzas son aleatorias, ¿no deberían cancelarse en total? Me imagino que esa es parte del problema. Yo aquí pregunto desde la completa ignorancia. Sí, o sea, si tú lo piensas en el fluido mismo, si estuviera solo el fluido, claro, yo creo que es como que se cancelan entre sí, pero como está esta partícula, es como que hubiera una perturbación al medio Ujú. del sistema, y por eso es que hay una fuerza resultante que es distinta de cero. Ya, es como el random walk. Sí, claro, sí, eso me imaginaba. Que puede ser que en algún momento las fuerzas apunten preferentemente en una dirección, pero no hay cómo predecir eso. claro, O sea, claro, solamente puedes sacar promedios, por así decirlo. Exacto. sí. Y esa distribución gaussiana, si no me recuerdo, es porque al final se está ocupando una distribución de Maxwell sobre las partículas, ¿no? No estoy segura que es por eso. Sí, yo no veo browniano como de 5 años atrás, así que debería echarle un ojo. Porque también se consideran otras distribuciones de probabilidad, entonces, Ujú. Sí, demás. sí. No, Ya. y me gustó el tema de que, claro, consideraron esta cuestión, estas pelotitas, pero es como, supongamos que es esférico. Siempre la esencia de la física, que asumimos que todo es esférico. Pero estas sí son esferas, así Estas sí que son esféricas. Es válido la aproximación. Es, ¿Esos son esferas de qué? son de poliestireno. Súper. Y las que son magnéticas tienen como un revestimiento de magnetita, bueno, depende de cuál sea, pero las que usábamos nosotros era de magnetita, y eso le confería sus propiedades magnéticas. Excelente. ¿Cómo? Yo pensé que era de un material que no se disolvía en agua, tipo aceite, entonces que la Ah, repulsión del dipolo magnético del agua hacía que estas partículas se quedaran esféricas, pero no, eran efectivamente o intrínsecamente esféricas. sí. Ya, qué bacán. O sea, ¿serán pelotitas de Plumavit? O no estoy seguro si en realidad si el poliestireno y el Plumavit son términos que se pueden usar No sé. intercambiadamente. Siempre pienso poliestireno plástico, pero no sé si estoy en lo correcto. No. Aquí Wikipedia, como siempre, nos está salvando. Hay 4 tipos de poliestireno y hay uno de esos que le llamamos Plumavit. Ah, Sí, ya no tenía idea. increíble. Muy bien. Estamos conversando entonces con el Loreto que nos ha dado ya una gran repasada bien general de algunos conceptos a los que vamos a ir explorando más en particular en los siguientes bloques, pero ahora de momento nos vamos a ir a un break musical. Para eso, como siempre, que invitamos a alguien, le pedimos a esa persona que presente esa canción y nos diga por qué la eligió. Ya, voy con la canción. La canción que escogí es Agua Segura de Denise Rosenthal, por 2 razones. Una, que esta canción está dedicada al pueblo de Aculeo, porque, bueno, como dice el nombre, se trata del agua, por la escasez de agua que hay, así como en muchos otros lugares de Chile, que obviamente es muy importante. Y en segundo lugar, por la letra y las letras de Denise Rosenthal, que tienen una mirada feminista en distintos temas, que creo que es muy, muy, muy importante. Súper.
Muchas gracias por la presentación y por contarnos el tópico de esta canción que sin duda, o los tópicos de esta canción que sin duda son súper relevantes. Vamos entonces con Agua Segura de Denis Rosenthal, Tom Fulgor. Volvemos a Quantum Astronomy, su programa favorito de ciencia, astronomía y a veces algunas risas. Estamos, como les habíamos comentado, con el Loreto Martínez, quien recientemente tuvo su, ¿cómo le decimos? Maestría, su máster, su magíster de física. ¿Cómo te gusta a ti? Suena raro como máster o maestra. Sí. Pero en inglés es master, po. Máster en of inglés, Science. sí. Bueno, pero recientemente presentó su tesis y se graduó exactamente, y ahora tiene su magíster de física, como habíamos contado, experimental, que al final terminó siendo también bastante teórica. Y hemos hablado entonces en el primer bloque sobre pinzas ópticas y algunos de los conceptos teóricos principales. Ahora bien, como en todas las cosas de la vida, entre la teoría y la práctica hay mucha separación. No sé si Luis alguna vez ha estado, se ha visto en esa situación donde predice algo y la teoría está, la experimentación, perdón, está completamente en desacuerdo con esa predicción. Y por lo mismo entonces quería preguntarle a Lore si es que podía recordar algún momento que fuera bien memorable donde la teoría no estuvo de acuerdo con la experimentación en su investigación. Oh, buena pregunta. Yo creo que en muchos momentos la física experimental no está libre de frustraciones y momentos de tragedia, digamos. O sea, en general yo creo que una dice, ya voy a atrapar estas partículas en agua, tengo el láser, la configuración perfecta, está todo alineado, medí la potencia del láser en la muestra, todo parece estar perfecto, y en el momento en que voy al computador ya a manejar, prendo el láser, todo, creo las trampas, tengo la muestra lista, todo, y no puedo atrapar. Y no encuentro las trampas, y me muevo para acá, y me muevo para allá, y varias veces 5 horas en el laboratorio tratando de atrapar una partícula una vez, y no, nada. Todo prendido. Alguna vez me pasó que incluso ¿quién no le ha pasado eso? A nosotros se nos ha quedado la tapa del telescopio puesta un par de veces. Sí, eso mismo que, creéis que prendiste el hervidor y está desenchufado, ya, también, lo mismo. Pero más que nada eso, como esas dificultades que obviamente ni siquiera se te ocurren cuando estás calculando toda esta teoría maravillosa y viendo cómo funciona. Es otra cosa al momento de estar ahí, como moviendo la muestra y tratando de encontrar. Es complicado porque somos cámara para ver. Es un trabajo de motricidad fina muchas veces. De hecho sí, como porque varias veces los temas, o sea, si había un problema con la alineación o la posición de la muestra, era cosa de mover un par de milímetros, no, ni siquiera, así como unos cuantos micrómetros para, usando este sistema que hay de un desplazamiento micrométrico con un piezo, pero era manual, entonces yo tenía que estar ahí moviendo las perillas para que quedara donde yo creía más o menos que tenía que estar la trampa, entonces sí, era complejo. Mucho tiempo en eso. ¿Cómo detectas que la partícula, esto yo creo que es algo que se nos pasó del primer bloque, pero qué bueno que lo hablamos. ¿Cómo detectas que la partícula está atrapada? ¿Le tomas una foto? ¿Hay alguna otra medición con algún otro detector? Bueno, la configuración tiene una cámara CCD con la que podemos ver en tiempo real lo que está pasando en la muestra. Entonces hay un sistema de iluminación y está integrado en la configuración óptica, entonces yo en el computador veo todo el rato las partículas, se ven como de un tamaño como muy fácil de ver, digamos, en el rango de la cámara CCD, y yo veo básicamente un movimiento un poco abrupto, está la partícula así como flotando, digamos, el movimiento browniano, muy
ahí en suspensión y en algún momento se produce un movimiento abrupto y la partícula queda fija. Y ahí yo sé ya que está atrapada, pero yo no veo la trampa en ningún momento. Yo solamente veo cómo reacciona la partícula cuando está cerca de la trampa. Entonces, si está cerca del foco, la partícula rápidamente se va a ir a esta posición fija. Y así es como yo sé, y si veo que no pasa nada, y yo muevo la muestra, muevo la cámara, digamos, tratando de mirar dónde puede estar la trampa y no la encuentro, ya sé que tengo que mover la muestra probablemente para encontrarla. Porque a veces el foco está en otra posición del eje Z. Yo no sé exactamente dónde está. Entonces tengo que buscarlo manualmente. Ya, no hay manera de detectar dónde puede estar. O sea, me imagino que puede haber algún cálculo teórico que te diga dónde va a estar ya. Sí, pero como la cuestión en la práctica no es tan perfecta o tan ideal, el cálculo teórico igual me va a quedar corrido, yo creo. Entonces, es más fácil así al final. Igual. Ya. Qué divertido. Pero imagino que, por ¿Sí? ejemplo, con moléculas ya existe como un poco de coherencia con respecto a la cuántica, pero si te vayas a régimen más chico, es como, además, es como la probabilidad nomás que, que la cuestión está ahí, po. Sí, ahí ya pasan otras cosas que van más allá de lo que yo he visto, así que no, yo creo que de todas maneras se complejiza mucho Oye, el una panorama. consulta. Hay en internet dando vuelta una cuestión de laboratorios Bell que manipulan átomos, se supone. Uh-huh. Que hacen como una historia. Ahí ocuparon pinza óptica, ¿o no? No sé si no conozco en particular de lo que estás hablando, pero sé que sí se atrapan átomos con pinzas ópticas. Ya. Eso se ha hecho hace varios años, ya se está haciendo. Ya. Que es básicamente una historia de como que hicieron un niñito de palito y como que jugaba la pelota, algo así, como que la pateaba. Y finalmente estaban cambiando la posición de los átomos de alguna forma. Ah, ya. Sí, debe Y ser. cada puntito, digamos, era un átomo. y obviamente una manipulación súper fina. Claro que existe, o sea, puedes manipular átomos con láseres a través de esta kicks, que se le llama, que es como darle el golpecito al átomo con el haz. No sé si eso entra ya así nomás como una pinza óptica, no. Que No es sé una pizza, pero con una pura patita. Claro. Esos son unos, ¿cómo podríamos llamarle? Un palito óptico, Claro. un bate óptico, una chueca óptica, para hacerlo más autóctono. Esa CCD que usan ustedes ¿está optimizada para ver a color o solamente en blanco y negro? No, blanco y negro nomás. Ya, ok, entonces como en ese sentido es similar a las que usamos en astronomía, que son Claro. solamente cuentan fotones, no tienen chips dedicados Es bien como las básica cámaras digitales. la cámara. No se necesita más, necesito ver las pelotitas nomás. Claro. Este sistema que ustedes usan, un sistema óptico, ¿es más bien grande o pequeño? O sea, ¿ocupa el espacio completo de una pieza, o una mesa, o una cajita? Es una mesa así como, de hecho es como el escritorio en el que estoy ahora, deben ser, no sé, 2 metros por 1 metro, algo así, entre todas las cosas que hay en la mesa, porque está el láser, los espejos, y viene acá la muestra, y después viene todo el sistema de adquisición de datos que también está integrado directamente, entonces como es eso, la mesa óptica nomás. Está todo, bueno, y el computador. Este sistema es muy susceptible a temblores. Por ejemplo, si hay un temblor, tienen que revisar hay que todo bien revisar. alineado. Sí, se mueven las cosas, pero también esa es la gracia de la mesa óptica, digamos, que se mueve junto con cualquier otro movimiento que haya, entonces evita que ante cualquier vibración se vaya todo a las pailas, digamos, no pasa eso. Ya, súper. Pero sí, a veces hay que revisar. Creo que, no sé si tiene esta pregunta, Simón, pero poniéndome en el lugar de los auditores, todavía siento que podría ser un poco mágico no sé si, no, mágico no es la buena palabra. Difícil de imaginar cómo funciona la pinza óptica como tal. Como quizás
¿tú tienes alguna forma de explicarlo a través de la óptica geométrica quizás? ¿Cómo enfocar los rayos o algo así para que se vea como el efecto de la pinza pictóricamente? Bueno, esto sería mucho más fácil si pudiéramos mostrar imágenes, pero Sí se puede. visión. Podemos pensar en una, así ya, tomando lo que dices tú de la óptica de rayos, pensemos en una pelota de Ujú. fútbol, y pensemos en dos haces de luz, dos rayos, que Perfecto. vienen en direcciones que son perpendiculares, pensemos, que vienen desde arriba de la pelota. Y estos haces van a entrar a la pelota. Como la pelota es un medio diferente, va a cambiar la dirección que tienen estos Ya. rayos en un cierto ángulo que va a depender del índice de refracción del medio y de la pelota. Entonces va a cambiar con un ángulo determinado y después la partícula va, o sea, perdón, los dos rayos de luz van a volver a salir ¿Pelotita? de la pelotita Mm. y de nuevo va a haber un cambio en el ángulo. Y en el fondo lo que ocurre es que ese cambio en el ángulo, que es el fenómeno de refracción, va Ujú. a inducir una... No, a ver cómo lo digo de una manera más simple. Claro, sí, va a haber una fuerza resultante sobre la partícula inducida por cada uno de estos rayos que fueron refractados. Entonces voy a tener Ya. un rayo A y un rayo B, y se va a producir una fuerza A y una fuerza B. Ya. Estoy pensando en el dibujo tratando de que sea A ver como... si te entiendo. Y, Me espera, resulta ¿qué más vaya a fácil imaginarme una lente convergente, como una lenteja, más que quizás la esfera. Porque ver? ahí Ya. estoy acostumbrado de que cuando vienen las líneas rectas y Ujú. tenéis la lentejita, cuando pasan de medio, ¿cierto? En vez que seguir derecho, se juntan en un punto, convergen, Claro, po. sí, sí. Entonces, acá pasa lo mismo. Si tú pones la lentejita acostada y tiráis luz de arriba, cuando pasa esa luz, Ujú. converge en un punto, como que digamos, Ya, las sí. líneas de los láser, ¿cierto? Llegan a un mismo punto y en eso va a tener que los fotones se están empujando tanto por un lado para la derecha como para la izquierda. Y supongo que ahí se está haciendo este efecto pinza, po. O sea, casi, porque o sea, lo Casi. estamos mirando con óptica de rayo, entonces no Sí, hablemos de fotones, sí. pero claro, sí, eso yo creo que es el detalle que falta. En el fondo, como les dije, yo ocupo un objetivo microscopio para enfocar el láser en la muestra, ¿cierto? Ya. Claro, tengo este objetivo microscopio que lo pensamos como este lentecito que dice Luis, y los rayos pasan a través de esto y se genera un foco en un determinado punto, Claro. ¿cierto? Los rayos son deflectados con un ángulo. Ese punto es el foco y ese es el lugar hacia donde la partícula se va a ver atraída. Entonces lo que Ujú. ocurre es que la fuerza resultante, digamos, esto viene rayo A, viene rayo B, van a pasar por el medio, después van a salir del medio, van a generar una fuerza resultante, fuerza A, fuerza B, y la fuerza neta, es decir, la suma de esos dos vectores de la fuerza de esos dos rayos, va a apuntar hacia el foco del láser, que es el que se produce de esta lente. Claro, No y ahí sé que se si hace esa trampa que tú mencionabas. ahí se genera la trampa óptica y hacia allá es empujada la partícula para quedar Claro. centrada, digamos, en el foco. Eso imagino que es para moverlo de izquierda a derecha. Pero como tú decís, un esférico te podría servir para bajarlo y subirlo. ¿Cómo no te entendí? Que eso básicamente es que si tú hacías esa pinza, ¿Mm? por lo general estaríais moviendo como de izquierda a derecha, po. Si tú cambiáis como la intensidad que pasan los rayos hablando de óptica geométrica. Pero si tú cambiáis el tipo de lente, por ejemplo, quizá un esférico, ahí tú podrías subir y bajar, po, por el tipo de Ah, patrón de difracción que hace. claro, Por claro, en eso, este caso, ya, entendimos. sí. Gracias. Sí, es un poco difícil sin el dibujo a disposición para Sí, mostrarlo. Nunca había tenido que explicar esto sin una figura a mano. de más, po. ¿Ves? Sí, Quantum Astronomy es un desafío para Luis y yo que presentamos y también para las personas que invitamos. Y también, por supuesto, para quienes nos escuchan. De todas Así maneras. que, sí, si es que la explicación en audio solamente no les basta, pueden ir después a nuestro canal de YouTube, donde también van a poder encontrar nuestros capítulos. Ya. Perfecto. Entonces, sobre estas esferas que están atrapadas en agua, actúa
la fuerza del agua por el movimiento browniano, ¿esa fuerza tiene algún nombre? ¿Podría llamársele fuerza browniana? Fuerza aleatoria, como siempre son random forces en inglés, le decimos fuerza aleatoria. Ya. Y aparte las fuerzas de la trampa óptica que la mantienen en su lugar. Hay una fuerza, bueno, obviamente depende de lo que estés estudiando, pero en el caso nuestro, como ocupamos estas partículas magnéticas, en una configuración en que hay un campo magnético externo, además hay una fuerza magnética. Ya, súper. Y entonces la suma... Disculpa, ¿la fuerza magnética hace que te ayude a ponerle la orientación a la partícula? O sea, sí, Ya. porque sí, obviamente depende del tipo de partícula magnética, pero usamos, por ejemplo, exacto. magnéticas que se alinean con el campo magnético externo. Súper. Y en tus experimentos, ¿el agua o la partícula está quieta con respecto al agua o está moviéndose con respecto al agua? Está quieta. Nosotros tratamos que esta celda donde está el agua con las partículas tenga la menor turbulencia posible, digamos. Entonces está estático en el caso ideal. Ya. Bueno, es difícil, pero... Claro. Y me imagino que hay otra diferencia entre la teoría y la práctica, la teoría y la experimentación que aparece. Sí. A mí me estaba tratando de imaginar esta cuestión porque imagino que algún tipo de utilidad es como tratar de ensamblar moléculas, ¿no? Sí. Claro, Sí. entonces una cosa es que la tengáis atrapada, pero imagino que esta cuestión es como estar en el espacio, así como que igual la partícula se orienta para cualquier lado. Entonces, Sí, o sea, como la partícula esférica no es tan problemático al momento verdad. de moverla. Obviamente queríamos pensar después así como ya, y si usamos, no sé, un palito Exacto. dieléctrico, ¿qué pasa? Eso también sería interesante verlo, pero claro, tiene mucho menos problemas el hecho de que las partículas sean esféricas. Esférica. Ya, y ahora pensando en el caso en que tienes no una trampa, sino que varias trampas simultáneamente. ¿Tú hablaste de cuántas? ¿De 10? Bien, sí, no como... Ya. Wow. Entonces, estas partículas, si están magnetizadas, van a interactuar entre ellas. Uh-huh. ¿O no? Ya. ¿Cómo afecta eso o si es que eso dificulta o no el atrapar a las partículas en estas trampas ópticas? No lo dificulta en realidad. La fuerza óptica es suficiente como para que la fuerza magnética no inhiba, digamos, lo que están haciendo las trampas ópticas. La fuerza óptica es bastante poderosa, digamos, en ese sentido. Uh-huh. Entonces, como que son efectos que se complementan. O sea, yo uso las pinzas ópticas para poder analizar estas interacciones magnéticas entre las partículas. Esa es la idea, que las partículas estén atrapadas ópticamente y yo vea cómo va a cambiar la fuerza que ejercen una sobre otra, o cómo todas las fuerzas que, o sea, entre la fuerza magnética, la fuerza óptica y la fuerza del movimiento browniano van a actuar sobre la partícula. Ya, perfecto. Y eso entonces después lo estudias viendo el movimiento de las partículas que capturas con la cámara. Exacto. Sí. Ya. Analizo el desplazamiento para ver cómo son las fuerzas que están actuando. ¿Ahí se hace una simplificación y se asume solamente movimiento bidimensional o también puedes medir profundidad de alguna manera? No, yo solamente considero que tengo el eje X y el eje Y, y el eje Z, que es la dirección de propagación del haz del láser, no lo sé, yo asumo que no hay movimiento en esa dirección, porque en esta configuración no tengo manera de medirlo ni de controlarlo. Claro, al estar usando solamente una cámara, está difícil medir eso. O sea, yo no lo mido con la cámara, lo mido con un fotodiodo, pero el fotodiodo solamente mide en X y en Y. Ya, perfecto. ¿Y un fotodiodo es? Un fotodiodo, ya, es este aparato que mide las fluctuaciones de la luz y los transforma en una señal en voltaje, en volts. Entonces yo sé cómo va a cambiar la señal que viene deflectada por las partículas en la muestra, midiéndolo con un fotodiodo. Entonces yo tengo un osciloscopio en el computador para ver cómo varía este voltaje. Y así yo sé cómo varían las posiciones de las partículas. Entonces ese fotodiodo tiene que estar apuntando a un lugar bien preciso y es
tienes una luz de fondo, estoy imaginándome esto, tienes una luz de fondo y una partícula que pasa, bloquea esa luz, o Es que tus partículas reflejan luz. son dos cosas. O sea, el haz viene, pensemos, de izquierda a derecha, que se está propagando, pasa por la muestra, y este haz llega hasta el final de la configuración. A la derecha está el fotodiodo de 4 cuadrantes, que captura la luz que fue deflectada por la muestra. O sea, esto solamente va en línea recta. Y yo además, perpendicular a eso, tengo un sistema de iluminación que va en la otra dirección, es decir, de derecha a izquierda, y al otro lado de la configuración yo tengo la cámara CCD. Entonces yo estoy viendo la sombra desde atrás con la cámara CCD, pero la señal que llega al fotodiodo es directamente lo que fue deflectado por la muestra, y eso es lo que yo mido. La cámara CCD es solamente para monitorear y para buscar las trampas, como para armar lo que quiero medir. Perfecto. Perfecto. Ya, estaba haciéndome la imagen en la mente y pensé que era una cámara para hacer todo eso, para ver que las partículas estén en posición y después seguir las posiciones. Se puede hacer también, en otras configuraciones de pinzas ópticas hacen eso, pero el problema es que es menos preciso usar la cámara CCD para medir posiciones. Con el fotodiodo tienes mucha más precisión y resolución espacial. Ya, perfecto. Es como cazar planetas esto. Lo de ver la sombra, pensé al tiro en la analogía de un planeta pasando enfrente de una estrella. Ya me acordé de la Videocom. Sí, eso, los programáticos también, sí, están ahí. Porque ese otro dolor de cabeza que se vive Sí. en el laboratorio. Pero eso era incomparable, yo creo, con todo lo que he visto en mi experiencia como física, eso es lo peor de todo. Más encima, bueno, la gente, obviamente, esto es una talla interna, pero en los laboratorios de mecánica, que es el primer laboratorio que uno tiene en la universidad, obviamente la mecánica trata el movimiento de cuerpos. Entonces tienes que comparar las ecuaciones con la vida real, y para eso necesitas una cámara que vaya registrando el movimiento de los cuerpos que tú haces mover. Entonces, el ajuste de esa cámara de mierda daban ganas de romper la cámara y salir a quemar la universidad, por así decirlo. Eh, Así que es algo que básicamente hizo que yo no fuera físico experimental. Conmigo no fue efectivo, debí haber escuchado la señal. No. Sí, No, varias veces quise salir corriendo al laboratorio, pero sí es entretenido. Oye, Lore, eso, toquemos brevemente ese tema. ¿Cómo llegaste a la física experimental? ¿Cómo llegaste en particular a este tema? Bueno, fue justo cuando, bueno, yo pasé por muchas crisis vocacionales durante la carrera. Yo entré a física, después me cambié a astronomía, después dije, ay, parece que no me gusta la astronomía, después me quise cambiar a ingeniería, tomé varios ramos de ingeniería, tampoco me gustó, y después dije, ay, ya, creo que voy a volver a física. Porque vi una película y dije, en realidad esto era lo que me gustaba, así que voy a volver a la física. ¿qué película fue? Interstellar. Ah, yo pensaba que eso te hubiera hecho volver a la astronomía. Eso hubiera gustado, pero no, como que la astronomía no era lo que yo pensaba. Entonces dije, no, en realidad a mí lo que me gusta es la física. Y después de darme toda esa vuelta, dije, voy a volver a la física. Y justo ahí alguien me dijo, oye, este profe está buscando gente para prácticas de verano, no sé. Y dije, ya, le mandé un mail, me dijo, juntémoslo. Y me contó, y era la primera vez que trabajaba con un profe o que hacía cualquier cosa. Entonces al tiro fue como, ya, voy a ver qué tal. Pues. Entonces hice esa práctica de verano. En ese entonces trabajábamos con pinzas ópticas para analizar hebras de ADN, era otra cosa, nada que ver, y la configuración era distinta, había muchas menos funciones de las que hay ahora en la configuración, y ahí me gustó y me quedé, y Jerónimo me dijo, oye Lore, ¿te quieres quedar acá en el laboratorio, como en el año trabajando? Y dije, ya, vamos a ver qué tal. Y ahí estuve. Después igual intenté como ir por otros lados, hice una práctica de invierno teórica en física de partículas y dije, no, creo que no. Súper diferente. Apuesto que en esa práctica te tuvieron sacando partículas fuera del modelo estándar, así como un triplete del Higgs. ¿Sí? Exactamente, fue un triplete del Higgs, me parece.
la culiá. Clásico. Sí, sí. Lo pasé mal, pero no, dije, no. No, ahí tú obviamente conoces tus límites y dices no. Sí, no, gracias. Aparte, lo que sí me gustó mucho del laboratorio fue hacer cosas con las manos, por eso fue muy entretenido y, no sé, aprendí a soldar, nunca antes había soldado, y aprendí ahí en el laboratorio Bueno, varias semanas entre medio, pero bien, y armar circuitos, y, o sea, como que hubo mucho más de lo que yo pensé que iba a haber en solo mover unos lentecitos, como que aprendí hartas cosas. Así que, bueno, y mejoré harto programando, eso fue muy valioso. Qué bacán. Y yendo más atrás, ¿qué te motivó a entrar a física en un primer momento? Pero lo que me motivó fue que no me alcanzó el puntaje para astronomía y por eso entré a física. Porque en realidad yo tenía, bueno, a mucha gente quizá le pasó lo mismo, y tuve varios compañeros que se cambiaron de carrera, como que yo pensaba, como lo que yo pensaba que era la astronomía en realidad era física. Entonces yo quería entrar a astronomía pensando otra cosa, porque ahí me llamaba la atención como la física partícula, la cosmología, y yo pensaba que todo eso era astronomía. Entonces, mejor dicho, la astrofísica. astrofísica, claro, Claro. sí. Entonces, pero yo tenía otra imagen nomás de la Somos cosa y seres. por eso entré por la astronomía y no quedé. Y llegué como en el primer lugar de la lista de espera, estaba tan picada, me acuerdo, y Oh, ya entré a física, después me cambio. Y me cambié, pues, pero no, no fue lo que esperaba. Tuve como 3 o 4 ramos de astronomía y dije, ah, no, creo que no. Sí, bueno, y ahí tengo muchas críticas con cómo está armada la malla de astronomía de la católica y cómo se vende la astronomía en general, Sí, porque pasa que es un shock, hay un shock muy grande, perdón, un impacto muy grande en la gente que entra a astronomía y se da cuenta de, oye, yo no voy a estar mirando todo este rato estas imágenes bonitas, tengo que programar un montón y pasa esto y leer estos libros fome. sí, hay una idea más romántica de lo que... O sea, yo nunca me imaginé como sentada en el telescopio a campo traviesa, viendo las estrellas. No era tampoco esa la imagen que yo tenía, solo era otra cosa. Si yo quería calcular cosas. que Y te gustaba la astrofísica, no me el gustaba trabajo la de astrofísica. datos. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, fue como un desvío nomás al final. Si igual estaba ahí ya en la facultad y sí me gustaba la Cierto. física, siempre me gustó. Así que, ¿Recuerdas alguna referente que hayas tenido en el colegio que te haya motivado a que te gustara la física o a que hayas elegido astronomía? no, lamentablemente no. Bueno, en realidad referente ni de ningún tipo, fue más porque, o sea, sí, cuando estaba en el colegio me regalaron un libro de Stephen Hawking que era de divulgación. Y Ujú. eso fue lo que me llevó a que me interesara y yo leía, yo iba como en octavo básico cuando me lo regalaron, entonces era la brevísima historia del tiempo, en ese momento muy compleja para lo que yo sabía como una niña de 13 años que no, Ahí es nada, cuando el loco vuelve una componente imaginaria del tiempo, claro. ¿o no? No, a ver, es que, o sea, Es como que como parte una... hablando de la geodesia, pero de repente la cuestión se va a la relatividad, pero muy, no habla así como del cuadrivector, pero igual era Ya. muy complicado para la edad que yo tenía, pero me encantó, y yo tomaba apuntes, así como que casi que pasé el libro en limpio hojas. Y eso fue lo que me entusiasmó al final, y después en el colegio fue como que seguí en ese interés, pero... Y claro, Stephen Hawking vino a Chile y mis papás me llevaron a verlo, entonces fue como mi momento fangirl muy especial. Entonces, claro, Stephen Hawking fue como el referente que tuve. No, en ese momento no sabía mucho de mujeres científicas tampoco, más que Marie Curie, solo eso. Esa vez vino a Valdivia, ¿o no? Sí, el 2008 creo. Sí. Entonces dije, mamá, viene mi científico a Chile. Qué bacán esa oportunidad. Sí, sí, fue genial, genial. El, y ahora tienes alguna referente que te gustaría mencionar Sí, bueno, obviamente Marie Curie sigue dentro de la siendo como ciencia, ¿no? una gran referente, así como Amy Noether también.
todo lo que hizo en matemática física lo encuentro increíble. Y en general a todas las mujeres científicas, porque todas las dificultades a las que se tienen que enfrentar me parece tremendo. También las últimas mujeres ganadoras del Nobel, como Donna Strickland, que fue la que ganó junto con el creador de las pinzas ópticas, de hecho compartió el Nobel de Física del 2018. También es una referente. Y me pasa, bueno, no solamente con física, sino que científicas de otras áreas que también es importante reconocer su trabajo. No sé, Rosalind Franklin, por ejemplo, que tuvo que ver con el ADN y así muchas. Como que, no sé, yo me compro estos libros en que hablan de mujeres científicas o mujeres que cambiaron el mundo para aprender de sus historias también. Súper. Y más locales, pensando en redes sociales, para que la gente que escucha esto quizá pueda descubrir a alguien que no seguía. Ay, en redes sociales. Estoy pensando quién. Bueno, a mí me gustan mucho las astrónomas que hacen Star 3, que creo que también estuvieron aquí, ¿o no? ¿Ustedes? No, lo hemos intentado. Yo una vez hablé con la Javiera y era difícil por sus horarios de trabajo y porque las otras dos chicas, Karina y Carolina, están en otros usos horarios. Ah, ya, pero ellas son muy, muy bacanas. También tienen su video de YouTube y han hecho harto por la divulgación, me gusta. Sí, bacán, las recomendamos harto y sí, me gustaría definitivamente tenerlas aquí en el panel. Estamos trabajando para eso. Oye, ahí pasemos el dato que el próximo capítulo efectivamente va a ser sobre Emily Nether. ¡Ay, genial! Y Emily Nether y Madame Wu. Eso es lo que tenemos preparado. A Madame Wu yo no la conocía. A mí cuando Luis me la mencionó no la cachaba, tuve que buscarla, así que les invito a que hagan lo mismo. Es una historia olvidada, pero es muy importante. Una historia olvidada. Sí, o sea, no sé si por decirlo olvidada, es que se menciona, a mí me la mencionaron cuando ya estaba en el máster, no sé, por el tema, ¿cachai? Porque igual es súper complejo. Sí, en realidad como que la palabra invisibiliza, que es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia con muchas mujeres muy, muy, muy talentosas que no son conocidas. O sea, yo vine a conocer a Emily Nether también en la universidad, por ejemplo, y hacía muchas más, y yo conocía a Marie Curie solamente. De hecho, el otro día mi prima de 9 años, porque yo a ella siempre le digo como, o sea, le inculco el tema de la ciencia y todo, y ella dice que quiere ser astronauta y que quiere ir a un agujero negro y no sé qué. Y ella, de hecho, bueno, yo la inscribí en un curso de astronomía de la Chile que era para niños y niñas, que dio la Bernardita Reed, no sé si la conocen, que es astrónoma de la Chile. Sí. Y ella me dijo en un momento como... Mi prima, hoy sí, en mi libro de ciencias aparece un científico y se llama Albert Einstein. Entonces yo le dije, y me dijo, es mi científico favorito. Y yo le dije, ¿cuál es tu científica favorita? Y me dijo, ¿cómo? ¿Una niña? Y yo sí, horrorizada, porque dije, obvio que sí. Y bueno, después de eso vino como, le regaló un libro ahí de mujeres, no sé qué, ¿verdad? Y ahora ella dice que su científica favorita es Marie Curie. Entonces ella solo habla de Marie Curie y ese es su referente actual. Qué bien, qué linda historia. Eso muestra, claro, que como de sociedad a gran escala falta mucho que hacer porque, claro, lo primero que aparece son referentes y eso genera un círculo de retroalimentación porque muchas mujeres no entran a ciencia, principalmente, o me imagino que principalmente por no ver referentes. Es una de las razones, o sea, es multifactorial y viene de muy atrás en la vida, digamos, a muy temprana edad ya el problema se empieza a manifestar, pero la falta de roles, o sea, como de modelos a seguir, role models, digamos, sí, es muy, muy, muy relevante. Sí. O sea, la evidencia lo dice, no es solamente... No es una tinca, ¿no? Claro. Súper. Vamos a dejar el segundo bloque hasta acá para después ir ya al hueso, lo más duro, a resultados finales y mediciones y cómo fue cambiar, o no sé si cambiar, pero enfrentar el final de la tesis dentro de este escenario de pandemia para Loreto. Eso lo vamos a dejar para el tercer bloque. Por mientras nos vamos a ir a un break musical. No sé si Luis tendrá alguna canción en mente.
O si no La la voy a montamos añadir después. Ya, Sí, la perfecto, la montamos añadimos después. Les dejamos entonces esta canción misteriosa. Así que para descubrir cuáles van a tener que escucharla. Nos vemos a la vuelta del programa. Estamos de vuelta en Quantum Astronomy después de esa canción misteriosa. Ya estamos con todo listo para el tercer y último bloque de nuestro capítulo. Hablando de canciones misteriosas, si es que no la reconocieron, la canción de entrada que usamos hoy es de Fish y se llama Twister, o sea, pinza. Nombre adecuado para el capítulo de el día de hoy. Entonces, en este bloque lo que vamos a hacer es que vamos a ir ya a lo visceral de esta investigación de Loreto y las trampas ópticas. Habíamos comentado recién, Luis lo comentaba, que el mejor regalo para una persona que trabaja en física experimental era un láser, muchos experimentos se hacen con láser, y si no son con láser son con plasma, pero no sé si los plasmas se crean con láser, así que no sé, todos usarán láser. Sí, sí. De hecho, ¿Sí? Ya. claro, se estimulan por láser. Se da la patada para que se genere plasma con láser. Perfecto. Pero Bueno, en quizás eso también alta sea energía. Claro. Quizás eso también es un bias porque la mayoría de gente que conocemos es de la católica, que Sí. todo el mundo trabaja con láser. Porque depende, claro, de los profes que hay. En fin. En información cuántica también A lo que voy ocupan con esto es que me láser. siento como... ¿Ves? Me siento como los estudios de planetas. Cuando lo comentamos con Felipe, el invitado que tuvimos hace poco, ya no bastaba con descubrir un planeta, me imagino que ahora pasa lo mismo. Ya no basta con hacer un estudio solamente de pinza óptica, sino que qué es lo que hace en particular este estudio. Entonces, si Loreto por favor nos puede contar qué es lo que por lo general, perdón, diferencia un estudio de pinzas ópticas del otro, o qué es lo que lo hace resaltar. Bueno, depende. Las pinzas ópticas tienen muchas aplicaciones, también lo comentó Luis al principio, en biología, medicina, no solamente en física. En física igual, muchas áreas, no solamente física atómica, así como física de fluidos. Y ha sido muy importante para estudiar distintos sistemas in vivo. Yo creo que eso es algo muy interesante. Se han caracterizado, por ejemplo, el plegamiento de proteínas usando las pinzas ópticas, o cómo se desplazan ciertas proteínas motoras en la célula con las pinzas ópticas. Entonces se pueden hacer muchas cosas, esencialmente porque no es que tú estudies las pinzas ópticas, que ya están como bastante caracterizadas y todo. El tema es que es esta herramienta muy poderosa, muy versátil, no invasiva para estudiar sistemas biológicos, sistemas microscópicos, etcétera. No sé, eso, yo creo que la diferencia fundamental también está en el tipo de configuración que uses, porque tú creas en tu laboratorio tu sistema de pinzas ópticas y le vas añadiendo funciones y distintas... Claro, funciones dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, por ejemplo, las pinzas ópticas que tenemos en el laboratorio, le hemos incluido muchos usos distintos y un sistema en realidad muy sofisticado. Esa es la gracia, por ejemplo, de las que tenemos en el laboratorio. Súper. Y en particular, entonces, el objetivo que intentabas perseguir con tu trabajo cuando te lo plantearon por primera vez. ¿Cómo te plantearon ese experimento en particular? En particular fue pensando en medir interacciones magnéticas entre partículas, como que mi profe me dijo, ya, ¿y qué pasa si usamos partículas magnéticas y hay un campo magnético externo? Como podemos medir con las pinzas ópticas cómo interactúan magnéticamente estas partículas, o cómo interactúan, dada la hidrodinámica también del sistema. Esa fue la pregunta, y al principio fue como buscar la pregunta más que plantear una pregunta y buscar la respuesta, porque fue como ya, vamos a adaptar esto a las circunstancias de la pandemia y tratar de hacer algo desde la casa. Ya, perfecto, porque esta idea, ¿cuándo surge? ¿Cuándo
te plantean a ti la idea de poder hacer esto? ¿Fue a finales de 2019, principio de 2020? O sea, en particular, lo de las partículas magnéticas es de antes, como del 2019, 18, no sé. Como que empezamos a hablar así como, Bien. ya, ¿y cuál sería más o menos el campo magnético, por ejemplo, que habría que usar? Lo podemos hacer en el laboratorio, así como ir viendo, porque la idea era pasar directamente a meter las partículas magnéticas en el sistema, hacer las bobinas para hacer el campo magnético externo y medir nomás. Entonces, al final, en lugar de pasar directamente a medir, partimos por hacer los cálculos de lo que tendríamos que encontrar y cómo íbamos a caracterizar lo que midiéramos después, Súper. para que después alguien lo mida en el laboratorio. Súper. A ver, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el laboratorio para hacer como parte de esta investigación? Perdón. Ya, si pudiera acordarme, ponte tú el 11 de marzo, el 12 de marzo del 2020. Ya, perfecto. Alcancé a ir un par de días a la universidad antes que pasara todo. Eso fue, da un momento, estoy retrocediendo un poco en mi calendario. Sí, esa fue la última semana que hubo clases y creo que fue la única semana que hubo clases en la Católica Sí. ese año, porque por la revuelta corrieron la PSU, corrieron el ingreso a la universidad, claro, y quedó para esa semana. La semana posterior a esa fue cuando cancelaron las clases y quienes estábamos en contexto universitario o estudiantil nos tuvimos que devolver a nuestras casitas. Exacto. Sí, ya. Y ¿cuál fue, perdón, qué fue lo que primero que pensaste o cuáles fueron las primeras cosas que pensaste cuando te diste cuenta que no podías volver al laboratorio o no podías hacerlo pronto? Lo primero fue como, ya no importa, voy a empezar a escribir la tesis, porque obviamente igual ese era un trabajo que no tenía que estar allá para escribir en la introducción, el marco teórico, el montaje instrumental, qué sé yo, y dije, ya voy a aprovechar este tiempo, lo que yo creía iban a ser 3 semanas en la casa solamente, y que ya íbamos a poder retomar al tiro todo, porque, bueno, la ingenuidad de nunca haber vivido una pandemia antes. Entonces, como que dije, ya voy a aprovechar de hacer eso, pues. Y después mi profe me dijo, ya, pero empecemos a hacer otras cosas mientras tanto, como a ver qué hay que comprar, qué falta en el laboratorio, diseñar el experimento que vamos a hacer cuando podamos volver, en ese momento pensando, ya, debe quedar 2 meses, como siempre pareció como que quedaba poco tiempo. Entonces llegó un punto en que mi profe me dijo, ya, no va a ser luego, así que pensemos en otra cosa. Como que eso nos fuimos dando cuenta en el camino que en realidad no tenía sentido esperar como para pronto, porque no. Yo me volví a la casa de mis papás en Rancagua, entonces tampoco era tan simple. Vives en la mítica ciudad de Rancagua. Sí, o sea, en Machalí en realidad, pero es al lado de la inexistente Rancagua. Oye, ¿qué te parece esa talla? No sé si a la gente de Rancagua les gusta o no, se lo toman para la risa. Si saben de dónde salió, bueno, a la gente de Rancagua y sus alrededores. A mí me da mucha risa. O sea, yo, bueno, originalmente soy rancagüina, nací y criada y viví aquí toda mi vida. Después mi papá se cambiaron a Machalí. No, yo lo encuentro muy chistoso, me encanta. Aunque me lo digan 10.000 veces, como que me da mucha risa. Y hay otra cosa de Rancagua en internet, que hay coreografías que bailan en la discoteca que se las sabe todo el mundo. Sí, el baile latino, que en algún momento había una disco en Machalí justamente que siempre hacían coreografía y bailaban esa canción y mucha gente se la aprendió y después como, ahí me la enseñó mi mamá. Ya, qué bacán, o sea, es transgeneracional. Sí, de hecho, o sea, yo sé, y eso siempre, como si tú estás en Rancagua y vayas a un matrimonio, a una fiesta de graduación, a un cumpleaños, yo me acuerdo de mi fiesta de graduación del colegio, ponen el latino y todo el mundo a bailar y los profes bailando y los niños bailando y... Sí. Como un código secreto que tienen, así como un saludo rancagüino, así. Tenemos un chip implantado con el conocimiento de la coreografía. Ya sé con qué capítulo entonces vamos a cerrar o sea, con qué canción vamos a cerrar el capítulo. Ya, pero en fin. Rancagua, creadores del protomecano, dice aquí Don Fulgor en el chat. Mira, qué bien. Ya,
Entonces, ya entramos en etapa de pandemia y pasa esto que comentabas, que comienzas a escribir la tesis con mucha esperanza porque esto va a pasar lueguito y llevamos casi un año en esto en Chile. Ya va a pasar, falta una semana para que comience marzo, cosa que no entiendo porque marzo para mí se acabó hace 3 días, ya, ya es marzo nuevamente. Estamos como a 472 de octubre del 2019. También, ¿verdad? Que ahí fue la primera vez que se detuvo el tiempo en este país. Y entonces tú comentabas que comenzaste a migrar a una visión un poco más teórica de la investigación. No, nos habías comentado un poco más temprano. Sí. Eso quiere decir, como nos habías dicho recién, hacer algunos de los cálculos para ver qué es lo que se debería poder medir en estos sistemas, para que después otra persona vaya y llegue al experimento. Bueno, esa otra persona podría ser tú, podría ser otro estudiante que venga después. Claro. Ya, no vas a ser tú, excelente. Ya. Y entonces aquí hay algunos términos técnicos en el resumen de tu tesis que me gustaría en el que profundizáramos un poco. Por ejemplo, ¿qué configuraciones distintas de esferas magnetizadas probaron y con qué fin? Ya, bueno, en general la idea de estos cálculos era ver cómo se comportaban las partículas debido a estas fuerzas magnéticas, fuerzas ópticas y fuerzas hidrodinámicas, que son estas fuerzas aleatorias. Entonces, una manera de caracterizar estas interacciones a través de funciones de correlación, es decir, ver, así como en términos simples, cómo el desplazamiento de una partícula afecta al desplazamiento de otra partícula, y esto debido a las fuerzas que están presentes en el sistema. Entonces, la idea era calcular funciones de correlación. Y una manera de hacerlo fue la que usamos en particular, una solución a estas ecuaciones del fluido, y a partir de eso la idea era calcular estas funciones para distintas configuraciones, es decir, partículas, distinta cantidad de partículas en distintas posiciones. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hay dos partículas, una al lado de la otra? ¿Cuál es la función de correlación? ¿Qué pasa si son tres partículas, cada una en el vértice de un triángulo equilátero? O cuatro partículas en un cuadrado, como que esa era la idea de pensar en distintas configuraciones geométricas posibles para ubicar las partículas magnéticas con las pinzas ópticas, porque yo puedo hacer figuras, ponerlas en la posición que yo quiera, digamos, en el sistema, y calcular estas funciones de correlación. Y yo teniendo estas funciones de correlación, después yo puedo llevar eso al laboratorio y medir los desplazamientos de las partículas que están en esa configuración con un campo magnético externo, usando toda la configuración de las pinzas ópticas. Con el fotodiodo yo veo cuánto se desplazan las partículas y calculo las funciones de correlación. Entonces caracterizo la interacción magnética, la interacción hidrodinámica. Gloria, una consulta. Lo que tú estabas usando era agua destilada, ¿no? Sí. Ya. Solo agua destilada con las partículas suspendidas ahí. Ya. Eso, bueno, lo pregunto porque el agua de la llave, ¿cierto? Tiene mucha impureza, minerales, y que eso sí se va a afectar por el campo eléctrico. Sí. De hecho, por ejemplo, mucha gente cree que cuando tú frotáis un plástico, ¿cierto? Y lo acercáis al chorro de agua y este se dobla, muchas personas creen que es por la polaridad del agua, que la molécula es polar. Y no, pues son por las impurezas que se ven afectadas por el campo eléctrico. Sí. Interesante. Súper. Y el nombre función de correlación me llamaba la atención porque es algo que también aparece en astronomía. Muchas veces se habla de función de correlación o de autocorrelación, pero ahí también se usa, o sea, se usa, hasta donde lo recuerdo, en análisis espectroscópico. Se utiliza una función de correlación para hacer un ajuste matemático para ver si es que una línea del espectro calza, y para hacer calzar el perfil de la línea, o sea, para ver la profundidad y el ancho. Entonces la función de correlación te dice que también se corresponden una con la otra. Entonces, aquí veo que es una idea similar, no exactamente lo mismo. Y entonces estas distintas configuraciones que se prueban eventualmente podrían tener las aplicaciones que ya habíamos comentado, de ver no me acuerdo si fuiste tú o Luis que lo comentó, ver
la estructura de las proteínas a medida que se van doblando o armar moléculas a un poco menor escala. O por ejemplo, hay fenómenos que son propios de la física del sólido. Por ejemplo, si tengo una red cristalina o una red con una determinada configuración geométrica y aparecen fenómenos físicos debido a estas interacciones magnéticas, también se podrían caracterizar a partir de ello, lo que se da con las pinzas ópticas, como la frustración magnética. Súper. ¿Cuál es el resultado que tú crees más importante de tu investigación, si es que tuvieras que resumirlo en un parrafito o en un par de líneas? Para mí, o sea, como del trabajo completo, Sí. para mí lo más importante son los avances que hicimos en el setup, más que los cálculos, qué sé yo, porque en realidad incluimos muchas funciones que hacen que sea un sistema más sofisticado. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear trayectorias que son customizables, no sé si es esa palabra en español. Por ejemplo, yo puedo hacer que las partículas oscilen con una determinada frecuencia, que describan círculos, o sea, puedo como jugar de muchas maneras para hacer distintos experimentos en el laboratorio. Y todo eso fue un trabajo muy arduo programando el software de las pinzas ópticas, y me parece a mí que eso es muy, muy valioso. Súper. ¿Ese es un software comercial o lo hicieron ustedes, lo hizo alguien del laboratorio? Está hecho desde cero en MATLAB. Cuando yo llegué ya estaba la primera parte, digamos, hecha. Eso fue trabajo de Jerónimo. Nathaniel también, no sé si lo conocieron. El Nate. Sí. Sí, él también estuvo en las pinzas ópticas, y bueno, también hizo gran parte del trabajo del software. Y así hemos ido integrando otras cosas. En realidad es súper, no sé, encuentro que está muy, muy bien hecho y es un trabajo muy arduo. O sea, como que ahí hemos ido construyendo encima más funciones de las pinzas ópticas. Como toda la calibración, o sea, todo el control completo se hace desde ese software de las pinzas, está todo integrado ahí. Ya. Oye, o sea, para pinzas ópticas no hay un kit que tú puedas comprar que puedas armarlo en tu casa. Me parece que existe, creo que en la Chile tienen un sistema de pinzas ópticas que trajeron así directamente de afuera, que es como una caja negra que trae todo, y me imagino que eso viene con el software listo también. Existe ya hecho. Acá lo que Jerónimo quería era como armar algo desde cero nosotros, porque eso nos permitía hacer lo que quisiéramos después, claro, incluyendo cosas nuevas. Pinza ópticas marca Pasco. No, Torlabs, ya aquí estoy viendo. Torlabs. Portable Optical Tweezers Educational Kit. Sí, es que por lo menos la UC es muy Pasco. Todo es Pasco. Y está puro Torlabs, así que... ¿Cuánto sale, Simón? Así como... $9,200. Ah, ya. Su cosa piola. Así que ya saben, si es que tienen $9,200 o en pesos chilenos, eso es 6,5 millones al día de hoy, pueden comprarse ahí su kit de pinza óptica. Oye, Lore, una consulta. Imagino que cuando tú haces oscilar la partícula, obviamente tiene que haber una frecuencia de resonancia con el medio, ¿no? Y esas frecuencias que tú estás trabajando están lejos de esas frecuencias de resonancia. ¿O...? No, eso no sabría decirte la verdad. O sea, el tema de las partículas oscilando no lo he hecho no he calculado nada con el caso de una partícula oscilando. Entonces no sabría, pero porque o sea, esas son como las funciones que implementamos en el sistema y se puede usar para la calibración, por ejemplo, de la partícula oscilando, pero todos los cálculos que yo hice son considerando las partículas fijas en las trampas ópticas. Ya, entonces elimino todo el resto de preguntas que venían. Es que claro, o sea, me imagino que la partícula se estabilice y ahí vibra un poco, pero después, para todos los efectos prácticos, se queda quieta. Claro, y el movimiento browniano es lo que hace que vibre un poco en la trampa, depende de qué tan fuerte sea el atrapamiento, que eso también varía con la potencia del láser, etc. Pero para estos cálculos consideramos las partículas como amarradas, que fluctúan un poco. Porque obviamente la pinza hace la atrapación. La atrapación. En palabras vulgares. En palabras memísticas. Sí.
Oye, muy interesante este trabajo, qué bueno haber tenido la oportunidad de hablarlo, tener la oportunidad también de hablarlo contigo y saber cuáles son las aplicaciones que tiene y saber que aquí en Chile se están desarrollando y perfeccionando también técnicas para poder seguir haciendo este tipo de experimentos. El, no sé si te gustaría que comentáramos un poco ahora de tus planes a futuro. No sé si será un tema más o menos incómodo, pero No, ya, súper. ¿Te gustaría mantenerte haciendo ciencia? no. O sea, sé que no quiero seguir en la academia. Bien, No está en mis planes. Aun cuando sí me gusta mucho. No es porque no me guste la física ni porque no me guste la investigación. Pero eso. ya. Sí. Yo me veo en una situación similar también, así que lo entiendo mucho. Lo entiendo perfectamente. Luis, por otra parte, todavía persigue el sueño académico. Sí, ¿cómo van las postulaciones? ¿Tienes Yo tengo respuesta o sabes cuándo van a tener respuesta? no todavía, así que no tengo información Bien, al respecto. pero sin duda que ahí lo Sí, vamos a está todo estar hablando. difícil, güey. Como que cada cuestión así como, oye, no, cancelamos los fondos por estos problemas de pandemia. Aquí necesitas tú los fondos ahora para irte, etcétera. Es Sí, con como, lo fácil de entonces, conseguir esos fondos. mm, Pucha. Sí. Oye, Lore, la otra vez que estuvo aquí Vale Zambra, lo mencionamos también brevemente, ¿qué significó para ti llegar a Santiago para estudiar y para hacer ciencia? Fue difícil. Yo creo que, o sea, pienso, no sé, yo tenía 18 años y era una niña y me fui a vivir con mis tíos a Santiago, y como pasaron una Ujú. pieza en su casa para que yo llegara. Y sí, siento que siempre fue así como o sea, aparte que me molestaban por WhatsApp, por Rancagüina, y después vino del... Bueno, y fue como difícil igual no estar en la casa y o sea, adaptarse como toda la vida universitaria, a todas las dificultades, como darme cuenta que no sabía estudiar, darme cuenta que no sabía nada, que todos esos 7 que me sacaban del colegio ya no estaban, desaparecieron. Y además a eso, claro, sumado a tener que pasar abruptamente a esta vida más adulta, aunque estaba con mis tíos al principio, fue igual estuve sola, entonces Ujú. sí, fue difícil. La ventaja que yo tenía era que estaba al lado de Rancagua, entonces tomaba un bus y llegaba al tiro. Eso hizo que Sí. no fuera tan complicado. ¿Crees que, no, cómo crees que, por ejemplo, podría descentralizarse la ciencia aquí en Chile? Uy, es que yo creo que hay muchas cosas que se deberían descentralizar. Sí, Entonces es es un cierto. problema tan grande, pero tan grande. No sé, yo creo que no se ha hecho mucho en esa medida, por lo menos en la ciencia, como que los incentivos son muy pequeños. Por ejemplo, CONICYT te da puntos si vienes de una universidad de región, si vas a una universidad de región, como que es una cosita así, como un gesto, yo creo, nomás, que se hace en esa medida. Debería, obviamente, haber más financiamiento en universidad en región y tiene que haber más incentivo para que la gente se vaya a la universidad en región y que no sea solamente porque, pucha, no pude llegar a esa universidad en Santiago, entonces me quedé o me fui para allá. O sea, que gente de Santiago, por ejemplo, se vaya a una universidad en región. Yo creo que eso no es tan común. Eh, pero como digo, el problema es tan grande en Chile en esa medida que Ujú. no sabría decir qué cosa. Y esto, sé que con esto podemos estar hablando 2 horas, pero dado que mencionamos recién la idea de roles en la academia, ¿cómo, qué cambios crees tú que son más urgentes para que la academia, y hablando solamente de lo que conocemos, que es la católica, si es que tú quieres ampliarlo más genial, pueda existir una perspectiva de género en el Bueno, yo mundo creo que entre académico? las cosas que se pueden hacer en el corto plazo está mejorar las políticas de género en general, no solamente o sea, no solamente la facultad, sino que la universidad y ojalá todas las instituciones de educación superior, y todas las instituciones en realidad, que tengan políticas que contemplen diferentes situaciones de acoso, abuso sexual al interior de las universidades, situaciones complejas, por ejemplo, sobre todo protección a estudiantes que tienen problemas con sus tutores, con profesores, con ayudantes.
En eso falta mucho. Hay ya mejoras en, por ejemplo, acompañamiento a las víctimas, orientación, pero faltan más protocolos y más medidas para ese tipo de situaciones. También sería bueno que existiera de alguna manera formación de género obligatoria para estudiantes, para profesores, académicos, etcétera. Como que hubiera un ramo obligatorio por lo menos de formación de género. Yo creo que eso sería un paso, al menos. Y lo otro sería también que tiene que haber cuotas de género, no solamente en ingreso de estudiantes, sino que también en contrataciones para diferentes cargos, porque vemos que lo que ocurre, como muchas otras áreas, es que cada vez que vas avanzando más en rango, en cargo, hacia arriba, digamos, la pirámide, cada vez hay menos mujeres, y eso también es un problema porque también ocurren muchos vicios debido a los sesgos de género. Entonces, si hay menos mujeres arriba, son menos mujeres contratadas, las mujeres se sienten más inseguras también, entonces se producen un montón de dificultades al interior del sistema debido a que faltan más mujeres más arriba. Claro. Y esas son algunas cosas que... En el Instituto de Astrofísica hay, bueno, cuando yo entré, el 2009, había una mujer de profe, Manuela Socali, dentro de un universo de 12 o 15, algo así. Hay el 2016, algo así, llegó una profe nueva, Patricia Sánchez, después se fue, llegó al 2019 Viviana Guzmán, y el año pasado también sumó Patricia Ticera. Entonces son 3 profesoras de los ahora 18 que hay en total. ¿Cómo es el balance en el Instituto de Física? Yo recuerdo solamente a María Cristina de Pasier. Es similar igual, en física médica hay un poco más de mujeres, está Beatriz Sánchez, Paola Capriles, ¿quién más está? Eso me parece que no. Y hace poco creo que iba a llegar una mujer, o sea, como que para el 2020, entonces no, por la pandemia no sé qué pasó ahí, pero, o sea, bueno, de hecho durante toda la carrera yo no tuve ninguna profesora de física, ninguna. La única profesora que tuve fue de hecho Manuela Socali, que fue mi profesora en un ramo de astronomía, pero en física ninguna. 0. Claro. Y eso es como raro, yo cuando entré recién en la carrera como que no me daba cuenta de esas cosas, y ahora me parece tremendo, en realidad. Y también, pues, después en el posgrado, de repente yo era la única mujer en la sala en distintos ramos, varias veces, en distintos espacios. Es muy, muy, muy común. Ahora me parece que están entrando más mujeres también, pero la deserción también es alta, y como digo, a medida que vas avanzando, cada vez se pierden más las mujeres. Sí. Se van. Sí, se van. Esas son, sin duda, algunas de las cosas que hay que intentar, bueno, que hay que cambiar en el mundo académico. Super, ¿algún otro tema que creas que sea importante mencionar antes de que cerremos el capítulo? No sé, mira, me parece que la pregunta que hiciste, la que hablamos recién, es tremendamente importante, y que es una de las cosas que más me movió los últimos años también que estuve en física, porque había cosas de las que yo no me había dado cuenta y que me hice consciente ya más grande, digamos. Y hay muchos problemas por resolver. Yo creo que es tremenda la tarea que hay, que no tiene que ver solamente con la universidad, sino que en general con, por ejemplo, de la divulgación de la ciencia, atraer más niñas a la ciencia, y que porque es un problema tan grande que viene desde la temprana infancia y que tiene que ver con la crianza y los estereotipos de género, los roles de género. Yo creo que todas las personas tenemos un trabajo muy importante que hacer en todos nuestros espacios y entornos para combatir eso, pero la tarea es titánica. Esto... Muy, muy importante. Sí. Súper. Quiero entonces agradecerle nuevamente a Lore por acompañarnos el día de hoy. Una conversación muy agradable, muy clara la explicación de los temas científicos, y una persona muy agradable en general. Así que súper, muchas gracias. Encantado de haber tenido aquí en el programa. Un gusto también haber compartido con ustedes y que me hayan invitado. Muchas gracias, Lore. Simón te hizo más preguntas que tu comisión, supongo. Me pareció un interrogatorio. No, si hubieras visto mi defensa, no paraban de hacer preguntas horribles. Así que no. ¿Quién estuvo en tu comisión a todo esto? Si se puede saber.
No sé si ¿Cómo? conocen a Loic Jensen, no sé si lo No. conocen. Y Luis Martínez, pero ese profe es de la Universidad Mayor, así que menos hablo. Ah, ya. Yo los conocí a los dos, pero sí, fueron sí, varias. Es bacán. Entonces, dejamos invitados a que sigan a Quantum Astronomy en Instagram, a nuestras cuentas personales. No sé si, bueno, Lore dio la suya, así que va a estar ahí en la información del capítulo también. Y apréndanse la coreografía de latinos porque la van a escuchar ahora. Para cerrar el capítulo, este es Proyecto 1 y Latinos. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta la próxima semana.